¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos pues con la última noticia, ¿no? Y las sensaciones que nos ha dejado pues básicamente las declaraciones de Walter Eddy Tavares, unas declaraciones del caboverdiano que ya sabéis va a disputar el Mundial con su selección, algo histórico para el país, pero donde al madridismo pues nos tiene realmente en ascuas y con una gran inquietud con respecto a su futuro, con un año de contrato solo y con, vamos a ver ahora, unas declaraciones que desde luego no dejan buena sensación. Importante, me gustaría que todos vosotros deis vuestra opinión al respecto, porque creo que el tema de Tavares es algo que nos importa muchísimo a los que seguimos la sección de básquet del Real Madrid. Pues bien, Eddy ha dicho lo siguiente. No sé si voy a renovar con el Madrid. Ojalá nos pongamos de acuerdo, pero el sueño de la NBA está ahí también. Todo está en el aire. Si me quedo bien, si no, tampoco pasa nada. Desde este canal y muchos madridistas que seguís Madridismo al Día, pues habíamos entendido que realmente al no intentar hacer ninguna acción por Billy Hernán Gómez, todo iba en correspondencia con que el Real Madrid tuviera muy avanzada la renovación de Tavares. De hecho, en un momento determinado, informativamente, algún periodista marcó esta línea respecto a Tavares, de que podía haber avances importantes en la renovación. Pues bien, en boca del propio jugador, del propio protagonista, es que todo está abierto. Y la verdad, esta incertidumbre con el jugador más relevante del Real Madrid de básquet, pues me deja muy mal cuerpo, muy mal sabor de boca, porque claro, la inacción del Real Madrid te invitaba a pensar eso, ¿no? Con respecto a lo de Billy. Pero esto lo que hace ver es que no hay nada claro con Tavares y que tampoco el jugador quiere marcar un mensaje garantista con respecto a su futuro. Y el sueño de la NBA está ahí, ¿no? Cuando parecía que pues, los tambores de NBA estaban aplacados, vuelven a estar ahí los tambores de la mejor liga del mundo. Mi sensación no es buena. Luego, por otra parte, una directiva que también ha dejado dudas con algunas situaciones de no hace mucho tiempo. Entonces, bueno, quería tratar con vosotros estas declaraciones, analizarlas con vosotros. ¿Qué pensáis que quiere decir todo esto? Yo tampoco pienso que no se pueda dilucidar, que no se pueda solucionar. Por supuesto, al final yo creo que es una cuestión económica, también de querencia, hacer al jugador sentir importante, pero donde sobre todo la parte económica es importante, hacer sentir que Eddy es top, que cobre como un jugador top. Y quizás ahora pues no está tan marcado ese salario top en el que es, reitero, el jugador evidentemente más importante de nuestro equipo y el que es evidentemente el mejor pívot que juega a día de hoy en Europa. Por lo tanto, el Real Madrid tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios que haya que hacer para retener y convencer en una edad madura a Tavares. Yo creo que hay que ofrecerle un buen contrato, no un contrato súper largo, pero sí de medio plazo. 3 años creo que Tavares son claros que merece recibir, pero el Real Madrid creo que en la parte salarial ahí se tiene que marcar un esfuerzo en el presupuesto para retener, como digo, un pívot que marca diferencias y un jugador con el cual el Real Madrid computa en los dos lados de la pista. Es decir, es que Tavares orbita en el eje de juego del Real Madrid en ambos lados y es un jugador tremendamente competitivo, conoce el Real Madrid, conoce la casa de rendimiento inmediato y, como siempre digo, el mejor en su posición. O sea que algo hay que hacer para convencer a Tavares. Algo hay que hacer. Evidentemente hay unos límites. Pero aquí lo que percibo es que pues las posturas pues estaban encalladas, que es algo que Nacho Duque en Marca hace bastante tiempo comentó, pero como digo, todo esto de, bueno, el mercado del Barça con Billy de por medio nos dejaba entender que realmente pues podía dar la sensación de que lo de Tavares estuviera avanzado. En fin, no es así, o al menos Tavares pues deja claro que no es así aparentemente. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? ¿Pensáis que Tavares va a renovar por el Real Madrid? Le queda un año de contrato. El Real Madrid debería moverse porque si no, franquicias NBA. Se ha hablado de Portland en un momento determinado. Seguro que algún equipo top europeo lo quiere intentar agasajar. En fin, es un jugador que va a tener mercado. No hace falta decirlo porque es evidente. Dejadme vuestra opinión y comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.